Bueno, una de las razones por la que el páramo es tan bueno, se considera que uno de los servicios que da es retener agua y liberarla poco a poco, son las características de la vegetación. Entre otras cosas, cosas como estas, musgos, sphagnum, metros y metros de sphagnum. Ustedes pueden ver todo esto, está reteniendo agua. Bueno, no me voy a meter para no destruirlo, pero... Hola, estamos hoy con Eloísa Lazo. Ella nos va a contar sobre su experimento súper interesante, súper chévere y súper importante sobre los páramos en Colombia, las plantas que allí habitan y qué va a pasar con ellas desde un punto de vista de cambio climático y la fisiología. Primero que todo, muchas gracias Eloísa por participar en Ciencia Su Merced. Listo, entonces primero cuéntanos cómo así que los páramos tienen que ver con el agua en Colombia. ¿Qué es lo que hace un páramo con el agua? A ver, ¿cuál es la relación? Bueno, el páramo no es que fabrique agua, como a veces se dice muy seguido, sino que es muy bueno atrapando esa agua que cae, reteniéndola y liberándola muy lentamente. Sí, vamos a ver que hay muchas características en la vegetación que hacen que eso pase de esa forma. Por eso es importante que esa vegetación permanezca y esté y tenga la capacidad de seguir reteniendo agua, como vas a mostrar con los musgos y las otras plantas. Pero eso no es lo único. Otra cosa importantísima del páramo y que no se conoce quizás menos es el tema de secuestro de carbono. ¿Sí? ¿Cómo así secuestro de carbono? Lo secuestran, piden rescate. Ese carbono no está en el aire, como normalmente está, sino está La aquí. planta los toma haciendo fotosíntesis, en algún momento es parte de la vegetación de las plantas. Cuando se mueren, esos tejidos caen al suelo y se van incorporando al suelo, pero como estamos hablando de décadas y décadas de descomposición muy lenta, ese carbono va quedando ahí. Históricamente los páramos han sido muy fríos, han sido muy húmedos y esas dos características hacen que la tasa de descomposición sea muy lenta. Entonces la materia orgánica se va acumulando, el carbono se va quedando en los suelos por años de años de años. Yo te puedo mostrar los mapas de cómo estos suelos son riquísimos en carbono. Y bueno, son justamente esas dos características ambientales, temperatura y humedad, que están cambiando. Va a ser más calor, va a ser menos húmedo quizás. ¿Qué significa esto para la capacidad del páramo de secuestrar y retener carbono? Va a empezar a liberarse más, va a aumentar la tasa de descomposición, va a aumentar la respiración del suelo. No sabemos, entonces es importantísimo empezar a entender cómo pasa esto y eso es lo que queremos hacer nosotros con manipulaciones in situ. Entonces, mira este experimento tan chévere que tú tienes acá. Tú dices que es por la hora de los únicos que hay en el país. ¿Qué estás haciendo con estos experimentos? Cuéntanos de qué se trata esta maquinaria complejísima. Maquinaria aquí se llama OTC en inglés, Open Top Chambers, y eso no lo inventamos nosotros, eso ya existe. Lo ha hecho una red muy grande que se llama ITEX, International Tundra Experiments. Ellos están haciendo esto en tundra, donde el tema es el mismo. Es muy importante la cantidad de carbono que hay acumulado en la tundra. La tundra no es la Toyota, ¿no? No. No, la tundra es un ecosistema que está muy al norte, encima de la taiga, donde hay una vegetación muy parecida al páramo en muchos sentidos. Mucha gente habla de esto, es una tundra alpina la del páramo, en ese sentido. Y ellos están mirando justamente por esta misma preocupación, usando estas open top chambers para simular escenarios futuros de temperatura. ¿Y qué hace esto? Pues el material de estas open top chambers lo que pasa es que permite pasar la luz útil para las plantas, para fotosíntesis, pero cuando se refleja la infrarroja, el calor, este material lo absorbe. Entonces atrapa el calor. Funciona como una especie de invernadero pequeño. Invernadero, sí. Sí. Y en todos los sitios donde han sido usados, en tundra, en alta montaña, aumenta más o menos 2 grados promedio. Aquí lo que hemos visto, bajando los datos, no sé si ven que hay sensores de temperatura, de humedad, de suelo, de aire, que más o menos está aumentando 2 grados promedio la temperatura, pero las máximas pueden llegar a ser 10 grados más en un día muy soleado y caliente. O sea, aumenta 2 grados con respecto a afuera. Afuera, sí. Listo. Entonces estamos simulando un escenario de más o menos fin de siglo en los mejores escenarios de 2 grados más. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Van a crecer más, van a hacer más fotosíntesis y por lo tanto quizás no haya el problema con el carbono porque ellos están de todas maneras reteniendo carbono.
van a crecer menos, la fotosíntesis va a ser afectada por este cambio en temperatura. Miramos el suelo también, ¿sí? Respiración, estamos empezando a medir respiración, si esto va a cambiar la tasa de respiración del suelo. La descomposición, ahora podemos mostrarte las bolsitas con hojas de hojarasca que estamos recogiendo cada cierta cantidad de meses para ver a qué velocidad se está descomponiendo afuera y adentro, ¿sí? Maravilloso. Además que el hecho que sea aquí mismo, porque Sí. uno podría pensar que eso se puede replicar en un laboratorio, pero no es lo mismo. No, tienes que tener las condiciones naturales con todo. Entonces, por otro lado, hay gente que propone, sí, estamos viendo cambios en la vegetación, ya llevan 2 años este experimento y estamos viendo que en Sumapaz tenemos algo parecido, está aumentando los pastos, ¿sí? Y aquí pareciera que está aumentando más bien las plantas no vasculares, tipo musgos, esas pequeñitas. Entonces, pareciera de estos 2 sitios que el efecto del cambio climático va a depender de las condiciones con que empezó el páramo, si estaba sano o no, no sabemos, ¿sí? Por eso hay que hacer más experimentos como este. ¿Y qué me dices de la lluvia? ¿La lluvia también la miden o no? Aquí tenemos, más que medir la lluvia, tenemos una medida de humedad del aire y en el suelo, los sensores están enterrados 10 centímetros bajo suelo. Medimos el potencial hídrico del suelo. ¿Eso qué ¿Qué es? es esto? Bueno, esto nos dice cuánta agua hay disponible para la planta, ¿sí? Entonces, es otra cosa que queremos saber, si quizás estamos afectando la disponibilidad de agua a las plantas con este sistema, o si con un aumento en temperatura la planta necesita enfriar sus hojas, va a tener que transpirar más, así como sudamos nosotros. Es la forma de enfriar, las plantas hacen algo muy parecido. Y en ese sentido van a perder más agua y que la temperatura indirectamente va a causar una desecación más acelerada del suelo. No sabemos tampoco, ¿sí? Eso también hay que verlo. Los que están viendo y tienen, no sé, están interesados en apoyar proyectos como este, pues ya saben, ¿no? Se puede apoyar para que haya más réplicas, dure más tiempo, tenga más máquinas, porque esto es fundamental en un país como Colombia, en donde tenemos tanta agua, pero esa agua no es como, digamos, va a dar toda la vida potable y además nuestra energía también depende de eso, ¿no? Claro, ¿no? Si se va a los páramos, probablemente toda esa agua que cayó anoche ya se hubiera escurrido, no estaría aquí. Aquí la vemos todavía, acumulándose y llenando lentamente esos lagos y embalses. Anécdota científica. Se me ocurre, bueno, quizás la más impresionante cuando casi termino presa, ¿Qué? que me llevó la policía por equivocación, porque les parecía muy sospechoso que yo estuviera rondando en una lancha con un radio mientras cruzaba frente a un barco de plutonio, porque yo trabajaba cerca del canal de Panamá. Y ellos no entendían qué estaba haciendo así. Pues yo estaba llamando a alguien que venía del otro lado, cerca de Colón, en Panamá, que me iba a traer una planta que yo tenía que medir inmediatamente. Entonces era una cosa urgente, si no se perdía ese valor de fisiología. Y estoy ahí con el radio, cruzando frente a un barco de plutonio sin saber que el barco era de plutonio y sin saber que acababa de Greenpeace hacer un movimiento y subirse al barco y encadenarse y que estaban buscando a alguien más. Entonces me paran y me dicen, venga con nosotros. Oh, no. Entonces estuve varias horas en la policía esperando que me vinieran a buscar del Smithsonian donde estaba trabajando para explicar mi situación, después de ser interrogada una y otra vez por diferentes personas que no me creían que yo estuviera buscando una planta para medir algo. Sí, esa es cool, el viejo truco de la plantita. Sí, la plantita, ¿qué estás haciendo? No, medir una plantita. ¿Y el plutonio qué? Entonces, ¿dónde está? Nada que ver, el plutonio siguió su camino, por suerte. Y no, si no, no contaríamos esta historia. Bueno, Eloísa, muchísimas gracias por haber participado en Ciencia Café. Ciencia para su merced.
Si quieres ser notificado cuando salga un video nuevo, suscríbete a nuestro canal oprimiendo el botón rojo y después la campanita.